Ok, vamos a empezar con otro problema de Thevenin y Norton. En este caso estamos resolviendo por Norton los circuitos. Tenemos este circuito con las salidas de acá a acá. Entonces lo que tenemos que hallar es la corriente en cortocircuito. Así que primero vamos a redibujar el circuito con ese cortocircuito que vamos a agregar, ¿no? Entonces, como les comentaba, vamos a agregar ese cortocircuito. Por aquí va a fluir la corriente en cortocircuito. Entonces aquí vamos a tener 3 ohms y aquí eran 5 ohms. Muy bien. Entonces nosotros para poder resolver este circuito, nosotros anteriormente en los videos pasados, cuando ya resolvíamos que sacábamos la corriente en cortocircuito y luego sacábamos el voltaje de Thevenin, sacamos la resistencia de Thevenin y dejamos los circuitos. Pero aquí sí nos podemos dar cuenta en ese circuito, nosotros cuando tenemos el voltaje de Thevenin, lo voy a poner con azul, cuando tenemos el voltaje de Thevenin, ¿no? Más o menos así. Y aquí va a estar con una resistencia de Thevenin, resistencia que tenemos, y aquí las salidas, ¿no? Resistencia de Thevenin. Este pues es el voltaje es el circuito de Thevenin, que es el que resolvemos. Y luego también pues nosotros ya dibujando esto, pues sabemos que dibujamos el de Norton con su corriente en cortocircuito, que se llamaría aquí en este caso, y está en paralelo siempre con lo que sería la resistencia de Thevenin. Está en paralelo y pues aquí están las salidas. O sea, como aquí nosotros tenemos lo que sería la corriente y la resistencia, podemos obtener lo que sería el voltaje de Thevenin, que en este caso apoyarnos de aquí. Entonces si nosotros multiplicamos este por este, nos queda pues que sería 32 voltios, ¿no? Sería el resultado de ese voltaje que me quedaría. Y pues también me quedarían en serie las otras dos resistencias que tengo acá. En este caso pues que vamos a poner una potencia. Me quedaría pues 8 ohm y 3 ohm. Serían las resistencias. Acá pues me quedaría la fuente de voltaje de 5 amperes. Y aquí pues sería todo. Ok. Perdón, no se estaba viendo. O sea, comentaba que ya cuando teníamos la fuente de la corriente, perdón, y teníamos la resistencia, pues para apoyarnos con el circuito de Norton, pues 4 por 8 me dio 32 voltios y pues dejamos las otras dos resistencias en serie, ¿no? Ok, entonces así, y pues también agregamos aquí lo que sería los otros 5 ohms que tenía de este lado. Y pues aquí estaría la corriente en cortocircuito. Muy bien. Entonces ya que tenemos este circuito, pues ya tenemos dos mallos, o sea, tenemos dos caminos cerrados aquí. Entonces podemos aplicar, pues sabemos que la corriente en corto va en ese sentido, ¿no? Entonces la corriente en corto, lo voy a poner con el
no es más, esto, sería corriente en corto, sería en este sentido. Entonces si por aquí se dan 5 amperios, cuando entra la corriente en corto aquí, pues va a salir la corriente en corto menos esos 5 amperes. O sea que por aquí también se va a ir esta, yo voy a abreviar como IC, menos 5. Entonces cuando entre aquí ya se va a separar, se van a ir los 5 amperios y aquí se van a venir la corriente en cortocircuito, ¿no? Sería por acá. Teniendo esto, pues así ahora sí podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado para encontrar el valor de IC. En este caso pues serían 8. Bueno, desde acá pues sería menos 32 más 8 por IC menos 5. Pues 3 por IC sería más 3 IC. 3 por 5 sería menos 15. Y pues este voltaje, si encuentro este voltaje, voy a hallar la corriente en cortocircuito. Ya nomás lo divido. Entonces nada más que aquí, o sea, teniendo este voltaje puedo aplicarlo. Pues entonces me apoyo de acá. 5 por IC sería. 5 por IC. 5, ay, pero no se estaba viendo. Estaba diciendo que pues, aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, sería menos 32 más 8 por IC menos 5 más 3, aquí multipliqué una vez, 3 por IC, 3 por 5 sería menos 15, aquí me apoyé acá, sería más 5 IC, y esto se tiene que dar igual a 0. Entonces nada más pues desarrollamos esto, sería menos 32 más 8 IC menos 40 más 3 IC menos 15 más 5 IC igual a 0. Entonces sería menos 32 más menos 32, bueno, 8 más 3 serían 11 y 11 más 5 pues serían 16 IC. Voy a pasar de una vez del otro lado lo demás. Sería menos 32 menos 40. Eso me estaría dando 40 más 30 pues son 70. Más 2 son 72. Entonces sería menos 72. Este y este. Menos 15 pues serían menos 10 serían 62. 62 menos 2 serían 60. Y menos 3 serían 57. Entonces me quedarían menos 57 y lo paso del otro lado como 57 positivo. Entonces me quedaría IC igual a 57 entre 16. Esa va a ser mi corriente en cortocircuito. Bueno, nada más voy a agarrar la calculadora para corroborar que hice todo bien. Sería... Las IC me estarían dando pues 8 más 3 más 5 serían 16, ahí está bien. Y los demás serían menos 32, menos 40 serían menos 72, está iba bien, menos 15, menos 87. Ah, sí, ¿en qué me equivoqué? Ah, es que yo se lo resté. Y era sumárselo. Ok. Entonces aquí es 87. 87 entre 16. Y esto me daría 87 entre 16. Se puede reducir, pero pues en decimal me daría equivalente a 5.4375. Esta sería mi corriente en cortocircuito. Entonces nada más vamos a calcular en este caso
el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a irnos por método de Thevenin para poder resolver lo que sería el circuito. Entonces nosotros vamos a tener este circuito, ¿no? Aquí vamos a tener una salida, entonces por aquí no va a fluir corriente porque tenemos este cortocircuito, o sea, tenemos la salida. Pero no tenemos cortocircuito ahora, nada más está la salida. Entonces, como que aquí no va a fluir corriente, podemos obtener nada más esta parte del circuito. Entonces voy a poner nada más esa parte del circuito, la que se verían hasta los 5 amperios, ¿no? Entonces sería en este caso, así tengo espacio para que no se vea aquí, 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 aquí. Ok, ahí lo tenemos. Entonces aquí ya teniendo esta parte, pues ya es más fácil que la anterior, de hecho. Que mira, aquí tenemos que son 5 amperios, ¿no? Como acá no circula la corriente, sabemos que la corriente va a ir en ese sentido, va a ser de 5 amperios lo que va a fluir por aquí. Entonces, si nosotros sacamos el voltaje, me va a dar igual al voltaje de 15 voltios. 15, 5 por 3 son 15, los 15 voltios, que va de mayor a menor potencial en este sentido. Entonces también vamos a poder obtener lo que sería, aquí sabemos que entran 4, ¿no? Perdón, está viendo la corriente con café. Entran 4 amperes. Entonces aquí entran 4 amperes y aquí están entrando 5 amperios. Por aquí tienen que correr 9 amperios, ¿que no? Entonces por aquí entran 9 amperios, 9 por 8 me va a dar igual a 72 voltios, que va de mayor a menor potencial. Entonces ya nosotros queremos obtener el voltaje que va de acá a acá para obtener el voltaje de Thevenin, ¿no? Este es el voltaje de Thevenin. Aquí. Entonces si nosotros obtenemos este voltaje, vamos a obtener el voltaje de Thevenin. Entonces, si ya tenemos 2 de 3, entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Sabemos que la ley de Kirchhoff de voltaje debe cumplir con que la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces empezamos de aquí, empezamos en ese sentido horario, sería menos 72, menos 15, más menos sería más el voltaje de Thevenin, tiene que dar igual a 0. Entonces menos 72 menos 15 me va a dar menos 87. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 87 voltios. Este va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, si ya tenemos el voltaje de Thevenin y ya tenemos la corriente en cortocircuito, ya podemos sacar la resistencia de Thevenin, que en este caso la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin, que es igual a 87 voltios, entre la corriente, que sería igual a 87 sobre 16, Entonces dividimos esto, aplicamos la ley de la tortilla, 87 entre 87 sobre 16. Me va a dar igual a 16 ohms. Esto sería igual a 16 ohms. Ahí no se vio, pero bueno, ahí está. 16 ohms. Entonces ya nada más teniendo la resistencia de Thevenin, ya podemos pues redibujar lo que sería el circuito equivalente de Norton y el circuito equivalente de Thevenin. Entonces aquí lo vamos a dibujar. Sería el voltaje de Thevenin, que sería, ¿cuánto me salió? 87 voltios, ¿sí, no? 87 voltios. Resistencia que sería de 16.
Y pues lo que sería este es el de Thevenin. Y pues lo que sería el de Norton va a ser igual a la corriente en corto, que es igual a 87 entre 16 amperios, que va a estar en paralelo con esa resistencia de Thevenin, que es igual a 16, y pues aquí estarían las salidas. No se estaba viendo, pero aquí están la corriente, que es 87, son entre 16 amperes, en paralelo con la resistencia de 16 ohms, y aquí están las salidas. Entonces, ya teniendo esto, pues ya está resuelto lo que sería el problema de manera exitosa.